Bienvenidos al Palacio Paz, al sector de cultura, del cual yo tengo el honor de presidir, ser el presidente de la Subcomisión de Cultura de este más que centenario círculo militar, institución privada que alberga y acoge a los jóvenes por Malvinas, para lo cual hacemos estos hermosos ciclos ya desde el año pasado, y hoy tenemos el placer de recibir el nuevo testimonio de dos de los protagonistas que ya los vamos a presentar, y para ello quiero dejarle en principio la palabra a Claudio Suárez, que es el presidente del Movimiento de Jóvenes por Malvinas, quien nos va a introducir sobre el tema. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias al Círculo Militar y a todos ustedes por la presencia. Ante nada, quisiera agradecer la presencia del general Pucheta, del Grupo de Artillería de Transportado 4, que está aquí presente junto a su hijo, bien. Y también ha habido una convocatoria de los soldados de este grupo. Se encuentran con nosotros Walter Moyano, Miguel Fabré, Walter Rubies, Germán Chamorro, Gustavo Morán, Rodolfo Silva y Claudio de Palma. A todos ellos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, el Movimiento de Jóvenes por Malvinas es un grupo que hace ya 3 años que viene trabajando por Malvinas, por la soberanía, haciendo diversas actividades culturales, sobre todo trabajando en la sociedad, en las familias y en los jóvenes, particularmente para que se puedan transmitir los valores de la causa. Así que bueno, hoy nos toca hablar sobre estos temas que para nosotros no son del pasado, si bien son hechos históricos, sino que son del presente, una proyección hacia el futuro. En el movimiento tenemos una frase que es: el orgullo del pasado es la fuerza para el futuro. Para nosotros el pasado es un orgullo. Tenemos nuestros héroes, tenemos nuestra historia gloriosa. Y eso nos da fuerza para proyectar un presente ahora y un futuro hacia adelante. Así que bueno, les agradezco nuevamente la presencia y le dejo la palabra al ingeniero químico, a Roberto Musa, que nos va a introducir en el tema de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Es ocioso que yo esté aquí estando estos hombres a mi lado, viendo las caras que veo, a quienes he conocido desde hace tanto tiempo. Pero les quiero llamar la atención sobre algo que a mí personalmente me ha llamado la atención durante todos estos años. Cuando uno se mueve en un lugar donde el piso se mueve y además tiene que transportar peso consigo y además alguien intenta matarlo, la cosa se complica mucho. Sobre todo cuando lo que uno tiene que mover son cientos de kilos del arma que voy a manejar. Hay un error general en pensar que la muchachada ha sido conminada a realizar las tareas que llevó a cabo. ¿Saben por qué? Porque yo he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos hombres, lo suficiente como para saber qué clase de personas son. La cohesión del grupo de artillería transportado 4, no digo que no haya estado presente en otras unidades, pero de esta puedo dar fe. Uno de sus hombres, Raúl Menéndez, me dijo un día: fuimos como una mano abierta que llegó a Malvinas y se transformó en un puño cerrado. Las cosas más sencillas, las más simples, que tienen que ver con el entrenamiento, terminaron siendo parte de la vida misma y de la defensa de la vida misma. Yo nunca imaginé lo importante que podía ser mantener el paso con un compañero.
Lo importante es que tenía que ser reaccionar todos a una sola voz. Hay una anécdota muy simpática en la que un oficial instructor cuenta que sorpresivamente en medio de una instrucción, fuera de la guerra por supuesto, le dice a sus soldados que todos corran para el norte. Un pandemonium, cada uno salió para donde le pareció. Entonces los llamó a todos y le dijo: muchachos, el norte está allá. Bien, todos corriendo ahora para el sur, y salieron todos para el norte. Es decir, todas esas cosas, por simples que sean, terminan siendo muy importantes cuando el fuego reunido es la única defensa antiaérea que puedo tener sobre un Harrier que se nos viene encima. Entonces, a mi voz de fuego todo el mundo dispara hacia arriba, es la forma de espantar a un Harrier cuando lo tengo sobre la cabeza y no tengo otro medio. Así que yo les pido por favor que aprovechen esta oportunidad, creo que es la primera vez que se da, que estos dos hombres estén juntos hablándole al público, porque ambos han vivido una parte diferente de la guerra. Y esto tiene que ver con la calidad y cualidad de la tropa de élite, que era la gente que conformaba el grupo de artilleros transportados 4, por ser simplemente paracaidistas además de artilleros. Eran capaces de moverse en forma independiente. Un grupo de artillería normalmente tiene 3 baterías, o tenía 3 baterías, y cada una de ellas podía moverse como si fuera un grupo de artillería. De hecho, lo tenemos acá el coronel Zanella, que estuvo en Darwin, muy lejos del jefe orgánico de la batería, a manos del teniente primero Chanapa, que era el jefe orgánico de la batería, pero el jefe de grupo estaba a 80 kilómetros, así que esa batería se movió en forma independiente, sin los inconvenientes que uno puede imaginar que pueda tener porque están lejos del puesto comando. Así que tenían esa capacidad, tenían la capacidad de resistir, tenían la capacidad de obedecer, de no discutir, de hacer lo que se ordenaba hacer. Y en un momento donde las cosas se complican, la cohesión del mando es crítica, y lo fue en la guerra, y la respuesta ha sido extraordinaria. Insisto, el grupo de artillería transportado 4 no es el único que ha mostrado esta cualidad, pero sin duda la tiene. Así que yo les pido que piensen simplemente en el heroísmo de todos los momentos. Yo he estado en Malvinas 2 veces el año pasado. Fui en diciembre con mis hijos, que fue un paseo, y fui en marzo con los veteranos. Y el clima es tremendo. Parado en medio de la nada, bajo un chubasco infernal que incluía granizo, pensé en todas las horas en las que todos ustedes han estado a la intemperie expuestos a eso. Y cómo resolvieron como dijeron los jefes. Y alguien me dijo: mira, yo lo buscaba siempre y me ponía al lado porque yo me sentía seguro al lado de mi jefe. Eso es algo que tiene que ver con la madera de la que está hecha la gente y con la cualidad de los jefes. A todos ustedes, gracias por venir y espero que realmente disfruten de este testimonio que le van a dar 2 hombres que le dieron la cara al enemigo. Muchísimas gracias. Bueno, y primero lo vamos a escuchar al veterano de guerra de Malvinas, Juan Gavino Suárez, quien en 1982 era subteniente y jefe de la sección piezas de la batería de tiro C, cuyo jefe de batería era el teniente primero Jorge Manuel Cerezo, y cuyo emplazamiento de la batería era de la batería C al oeste de Puerto Argentino. Así que primeramente lo vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Gracias al Círculo Militar y a los jóvenes por Malvinas. Muchas gracias. Es necesario el esfuerzo que hacen en esta sociedad que nos toca vivir. De corazón se los agradezco. Gracias a usted. Cuando no hay caminos, no hay vías férreas,
No hay ríos, no hay mares, no hay pistas de aterrizaje. La única forma de llegar es en paracaídas. Llegar al corazón del dispositivo enemigo, cumplir con la misión de la forma más rápida y contundente. Y después, como no hay caminos, no hay vías férreas, no hay ríos, no hay mares, no hay pista de aterrizaje, los paracaidistas destruyen el material y difícilmente puedan volver todos. Muy difícilmente. Para eso se entrena física, mental, intelectual y espiritualmente los paracaidistas. Con esto que termino de decirles, quiero de alguna manera graficarles cuál es el espíritu de los Boinas Rojas. Hombres forjados en la disciplina y en el trabajo en equipo, con todo lo que ello implica. Con seguridad, todos los oficiales del grado de subtenientes que fuimos a Malvinas, estuvimos juntos en el colegio militar y fuimos instruidos en los conceptos modernos de la artillería y que era la artillería móvil. Una artillería que sale de un lugar, se dirige hacia otro, entra en posición, ejecuta los fuegos y abandona el lugar a fin de no ser víctima del fuego del enemigo. A Malvinas se nos ordenó ir sin vehículos. Con suerte pudimos llevar algunos jeeps, no recuerdo bien, pero creo que eran 4. Les quiero plantear de esta forma un poco la situación con la que nos encontramos. El grupo llega a Malvinas entre el día 25 y 26 de abril, porque fue trasladada a Malvinas por escalones. La cantidad de medios para realizar todo ese transporte no eran los mejores, no eran las cantidades que en realidad necesitábamos. La zona de reunión del grupo fue muy cerca del aeropuerto y una vez reunido, siendo la pista de aterrizaje el blanco más rentable para el enemigo, hacemos un cambio de posición a unos 6 kilómetros del aeropuerto. En ese momento, la batería A del grupo de artillería es enviada a Darwin para integrarse con la Fuerza de Tarea Mercedes que ya estaba allí. O sea que el grupo se queda con una batería menos. De acuerdo a los planes para la defensa del puerto argentino, realizamos otro cambio de posición hacia el oeste del pueblo, a pocos cientos de metros de las últimas construcciones. Para ese entonces ya habíamos recibido los obuses. Fue un cambio de posición de aproximadamente 9 kilómetros que fue hecho a brazo. Es decir, sobre los obuses se colocaron todos los bolsones, las palas y todo el material
de artillería que teníamos, y cañón al hombro y empujar las ruedas durante 9 kilómetros. En ese entonces disponíamos de un solo jeep, pero en forma limitada. Si cuando podía venía, buscaba una pieza y la llevaba. Las últimas 3 o 4 piezas hicieron los 9 kilómetros puramente a brazo. Un esfuerzo del personal físico y mental. Nos habíamos entrenado para empujar el cañón, pero el cañón solo, y a lo mejor 1 o 2 kilómetros, pero no el cañón cargado con todo el material, y 9 kilómetros. Fue una tarea donde ningún soldado se quejó. Lo único que se escuchaba eran voces de aliento que se daban para poder llegar al otro lado. En la nueva posición comenzamos a hacer los trabajos de fortificación y comenzamos por las piezas. Mientras tanto, vivíamos en carpas. Para el día 9 de mayo todavía no teníamos los refugios de personal terminado, y fue el día que comenzó el hostigamiento naval. Ahí tendríamos esa, la anterior, ahí está. En la fotografía de arriba es un documento desclasificado en el año 2012, que lo tenemos acá gracias al doctor Amendolara, y abajo se ha volcado en un mapa lo que dice este arriba. Esos eran los blancos, ¿sí? La orden que habían dado a la Alacrity para el cañoneo naval la noche del 9 de mayo. Fíjense que para ese entonces, y nosotros recién llegados a la posición el día 6, ellos ya tenían perfectamente nuestra ubicación. Y como si eso fuera poco, el comandante de la Alacrity destaca un Civil con un observador adelantado y pudieron hacer un fuego muy preciso sobre la posición. Nosotros escuchamos los estampidos de boca y empezamos a correr hacia la montaña para meternos entre las rocas y las grietas y poder zafar del bombardeo. El bombardeo cesó, volvimos a la posición, pensando de que no nos iban a volver a tirar. Para ese entonces estaban tirando al grupo de artillería 3 y después cambiaron otros blancos. Pero después volvieron nuevamente sobre el grupo de artillería 4. Así que nuevamente salimos corriendo para las rocas a cubrirnos y ya definitivamente nos quedamos a pasar toda la noche allá. Al otro día por la mañana, cuando bajamos, pudimos ver que muchas carpas habían sido alcanzadas por las esquirlas, lo que nos hacía entender que el fuego había sido con bastante precisión. Inmediatamente comenzamos con el trabajo de los refugios para el personal, pero el tipo de suelo hizo imposible poder cavar, ya sea porque encontrábamos rocas o porque el piso abajo de esa turba era una arcilla como si fuera plastilina. Uno enterraba la pala así a ventosa y no había manera de sacar la pala, no se podía cavar. Por ese motivo
el teniente coronel Quevedo pide la ayuda y nos mandan una retroexcavadora esa retroexcavadora fue la que nos hizo los pozos de abrigo de personal, unos pozos de aproximadamente 2 metros de profundidad. Terminados los pozos, los acondicionamos y ya nos metimos en él. Llegó la noche y con la noche la catástrofe. Por las paredes comenzó a filtrar agua y los pozos se inundaron. Así que en pocos minutos estábamos todos mojados y el equipo mojado. Y para colmo, comenzó a llover. O sea, que adentro del pozo agua y fuera del pozo agua. Estábamos destinados a estar mojados ese día. No teníamos cómo secar la ropa, cómo secar las frazadas, la bolsa cama. No teníamos. La única manera de mantener la temperatura del cuerpo era trabajando. Y si no trabajamos, caminábamos alrededor del obús. Comíamos caminando alrededor del obús. Y terminábamos de comer y seguíamos con el trabajo. ¿Qué hacíamos? Hacíamos refugio, pero esta vez para arriba. El teniente coronel Quevedo consigue que la compañía de ingenieros 10 acomode un galpón donde pusieron estufas y allá nos llevaron para pasar una noche y poder secar el equipo y recuperar un poco del calor. Ya con los refugios terminados, el hostigamiento naval dejó de preocuparnos un poco. El único problema era si nos caía un proyectil de lleno dentro del pozo. Nos pegaran en el refugio. Para lo cual, y esto no lo había ordenado nadie, en todos los refugios se colocaron rosarios. Y ningún refugio recibió un impacto directo. Así llegamos al día 29 de mayo, trabajando todos los días y todo el tiempo que era posible. Trabajábamos en mejorar la posición, especialmente en darle más espesor al techo del refugio y en el enmascaramiento. La foto británica. Y además también hacíamos instrucción de artillería. Aquí los ingleses escriben el Skybank de prefectura. Este sector que marcan acá como posición defensiva, esto es parte del grupo de artillería. La batería C está ubicada en este lugar. No se ve. No se ve la batería C. No se ve porque el trabajo de enmascaramiento que hicieron los soldados fue perfecto. Y es más, dice posición defensiva, cuando en otras fotografías podemos ver que si es artillería, ellos escriben artillería, pero acá no. Esta foto fue tomada por un avión Harrier GR3. Calculamos que pudo haber sido en alguno de los ataques y tiene que haber sido posterior
al día 9 de mayo. Ahí está el resultado del esfuerzo y el sacrificio. En ese momento fuimos invisibles para los ingleses y creo que lo fuimos, en el caso de la batería C, por mucho tiempo. El 29 de mayo nos ordenan hacer un reconocimiento a vanguardia para adelantar 2 obuses en apoyo a una operación que iban a realizar las tropas comando. Y aprovechando que íbamos hacia el oeste, nos pidieron que hiciéramos el relevo del observador adelantado en el Monte Dos Hermanas. Fuimos con el jefe de batería, que era el que manejaba el jeep, y el observador adelantado y el auxiliar iban en el asiento de atrás. Encontramos una posición que veíamos desde el camino que nos interesaba. Así que salimos del camino y nos dirigimos hacia el lugar para verlo detalladamente, y en ese momento diviso 2 puntos negros en el horizonte que venían del oeste y que cada vez se hacían más grandes, y pego el grito 2 hostiles. Y yo llevaba en una mano el fusil, en la otra mano llevaba el handy y no sabía qué tirar primero para abrir la puerta. La cuestión es que tanto el teniente primero Cerezo como yo pudimos salir del jeep al tiempo que escuchábamos los gritos de los de atrás, decir, no nos dejen adentro. Claro, no habíamos destrabado los asientos para que ellos pudieran salir. Lo gracioso fue que Cerezo y yo fuimos a tomar cubierta justamente atrás del jeep. O sea, resultó gracioso. A esos días también el grupo de artillería estaba trabajando en una posición adelantada, unos 1000 metros de la posición que estábamos ocupando, que está más o menos a la altura de un viejo faro, aproximadamente 1000 metros adelante y más o menos 1000 metros de móvil. Ahí los 2 Harrier descargaron las bombas Beluga, que nosotros sabíamos qué eran, pero no sabíamos bien cómo funcionaba, muy poco sabíamos. La cuestión es que esa posición después quedó abandonada. Los ingleses siempre la confundieron con una posición de artillería. Llegamos al Monte Dos Hermanas a hacer el relevo del observador adelantado. Evidentemente habíamos llegado a la primera línea. Hacemos el relevo. Cuando viene el observador adelantado, nos vamos. Yo volví preocupado. Entendía que la situación se iba a poner difícil, muy difícil. Ya conocíamos perfectamente bien el día y la noche de Malvinas, cómo era su suelo y cómo era su clima. Y nada me parecía suficiente para frenar a los ingleses. La realidad me decía que teníamos nada más que lo que estaba a la vista. No teníamos superioridad aérea, y aunque teníamos la mejor artillería de defensa aérea, la mejor, nuestras aeronaves estaban limitadas para